Hola a todos y bienvenidos a Talentos y hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales, de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Es fácil y casi que cliché decir que el mundo está en manos de los jóvenes, y eso es lindo precisamente porque nos empodera, pero es injusto porque es una verdad que no está completa. La verdad, la única forma en la cual podemos estar de acuerdo es si entendemos la juventud no como un tema matemático donde sumamos años, sino como una actitud, porque es muy fácil decir que la juventud es ese momento de la vida donde estamos vivos y tenemos la vida por delante, donde somos idealistas e innovadores y queremos cambiar el mundo, pero quietos ahí. Si eso es ser jóvenes, pues podemos serlo siempre. Siempre tenemos la vida por delante, siempre podemos ser idealistas e innovadores y siempre podemos, y casi que debemos, querer cambiar el mundo. Hoy precisamente les queremos contar la historia de Salomón Raidán, un joven que hoy tiene 64 años y que cumple a cabalidad con esos requisitos. Para contar esta historia igual tenemos que viajar a Venezuela, donde Salomón nació y creció. Me tocó una condición muy difícil, que es ser pobre viviendo entre ricos. Porque si tú eres pobre y vives entre pobres, la cosa es como natural, pero yo era pobre viviendo entre amigos que tenían dinero. Cuando uno no tiene mucho y vive entre gente que sí tiene, es mucho más consciente de la desigualdad, y eso con el tiempo volvió a Salomón un adolescente contestatario. Desde muy joven militó en partidos políticos de izquierda e insiste mucho en que sus protestas fueron al principio violentas. Entonces el muchacho que dice, bueno, esta desvalorización que hay de mí porque yo no tenga dinero te vuelve una persona también agresiva, y empiezas a agredir desde otros lados, pues, ¿no? Entonces empiezas a rechazar cualquier cosa en la sociedad, empiezas a violentar la sociedad como tal. Y esa segunda juventud fue muy rebelde. La infancia pasó en un espacio, pero la adolescencia fue muy dura. La droga llegó muy temprano, como una forma de rebeldía también. La delincuencia juvenil, pues, ¿no? Como primero sin ninguna excusa y luego un poco bajo la excusa de que estábamos protestando contra una sociedad injusta. Pero eso cambió con la universidad. Salomón estudió filosofía y ciencias políticas, pero solo terminó filosofía. Y en esta época ya no fue tanto un militante, sino más bien un intelectual. Una de esas personas que se tomaron su educación y sus dos carreras muy en serio, que pasaba horas en la biblioteca estudiando, debatiendo, pensando, hasta que al final de su carrera, como nos puede pasar a muchos, se cansó. Y como hacen muchos de los que se cansan, pues se quiso ir. Más o menos a los 20 años, Salomón se fue para Inglaterra. En principio no se fue a estudiar fuertemente, estuvo 1 año y medio estudiando inglés, tranquilo. Después estudió sociología en London School of Economics y después dio clases de historia de pensamiento político a empresarios de la industria petrolera que iban a Venezuela, donde la verdad no trabajaba tanto y le pagaban muy bien. En palabras del mismo, esta parte de su vida fue una especie de válvula de escape. El tiempo del final de la universidad uno está obstinado, no se quiere ir a hacer otra cosa. Y entonces en ese momento lo que quería era salir de Venezuela y empezar a ser el joven que no fui, empezar a disfrutar cosas que no disfruté antes, porque como era un militante, entonces no te das el gusto de tomarte una cerveza, de ir a un bar, de coquetear con una chica, de hacer ese tipo de cosas. Yo creo que era liberarme de las presiones de ser un intelectual también. Empezar a ver fútbol, ir a los conciertos de rock. Era una excusa. Yo quería vivir. Hasta este momento tenemos a un personaje curioso que quiere vivir y que quiere aportar, pero sin una causa grande y sin mucha vehemencia. La verdad, pues sin mucho afán. En Inglaterra estuvo poco más de 5 años hasta que decidió volver a su país. Podríamos decir que volvió porque quería dedicar su vida productiva al servicio de su país, pero la verdad es que volvió por una mujer. Naila, que en ese entonces era su exnovia y que después se convertiría en su esposa, también volvía a Venezuela y Salomón, después de un viaje corto a su país, decidió quedarse. De vuelta en Venezuela, su vida sí comenzó a cambiar. Trabajó en el ICAP, en una oficina pública, y eso lo volvió a conectar con realidades de su país. Y su historia, o por lo menos la historia que queremos contar, comienza más o menos en esta época. Salomón tenía unos 28 años y después cometí me cuesta decir la palabra error. Me cuesta. No, por supuesto uno nunca sabe si eso fue un error. Mi suegro, que el papá de Naila, que de paso era mi tío, era un tipo que tenía dinero y tenía una finca grande. Y él tenía unos americanos, unos gringos, trabajando allí. Esos gringos les dejó de ser negocio estar en Venezuela y entonces decidieron irse. Y mi tío me ofreció una sociedad para hacer eso.
el final de la historia es que pasé 15 años viviendo en una finca, en una sociedad con mi suegro, criando vacas, sembrando maíz, sorgo, volviéndome un empresario del campo. Y pasé una buena parte de mi vida en eso, que me alejó por buenos años del tema social. Así como acaban de escuchar, Salomón pasó 15 años de su vida siendo un empresario del campo venezolano. Desde más o menos los 28 hasta los 40 y pico, Salomón estuvo en su finca en un pueblo llamado El Tigre, en el estado de Anzoátegui. Y es curioso porque no llevamos todavía ni 5 minutos y Salomón ya pasó los 40 años. Una época en la que ya la mayoría de personas ya no está buscando y en cambio está fortaleciendo una suerte de estabilidad. La verdad, Salomón vivió esa estabilidad en estos años. Construyó una vida muy cómoda, crió a sus hijos en el campo, hizo mucho dinero, pero tampoco podemos decir que fue un típico empresario del campo. Por su naturaleza sí se involucró en el tema gremial y se volvió un defensor de los derechos de los agricultores. También tuvo una columna en un periódico local donde publicaba poesía que escribía en las horas en las que ordeñaba las vacas. Después participó en la creación de un partido político y fue presidente de la Asociación de Productores de Leche de la zona, y después creó una cooperativa que tuvo una fábrica que se quebró. Todo eso en sus tiempos libres y como consecuencia de su trabajo, pero gracias a todo esto, es que aquí comienza esta historia. Cuando lo veo en perspectiva digo, wow, eso no era mi vida para nada. No era... Pero fíjate, al final ese partido político que sacamos nos llevó a conseguir que el gobierno nuevo le diera a uno de la gente nuestra la oportunidad de trabajar en lo que se llamaba el Fondo de Crédito Agropecuario, que era el fondo que financiaba a los agricultores. Y ese fondo me contrató a mí para diseñar un programa de financiamiento para campesinos. Okay. Aquí es importante contarles varias cosas. Primero, Venezuela estaba viviendo cambios macroeconómicos fuertes que, entre muchas otras cosas, habían eliminado el programa de financiamiento a pequeños campesinos. Y segundo, en esa misma época el mundo financiero y el mundo social se habían revolucionado con algo llamado microcréditos, que fue puesto de moda por un señor que se llama Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz del 2016, y que parte de la idea grande de que si le damos créditos a los pobres podemos ayudarles a salir de la pobreza. Eso había cogido mucha fuerza en el mundo y ya había bancos comunitarios en Centroamérica, y Salomón fue a conocerlos para reformar el modelo de financiación de campesinos. Y me fui con la idea de hacer una réplica de un modelo que había en Costa Rica en Venezuela. Entonces yo me fui con esa idea a hacer eso y hacer un programa piloto en Venezuela. La idea era, en términos generales, darle microcrédito a los campesinos a través de un banco comunitario que tenía fondos gracias a una ONG. Primero harían un programa educativo y después les darían créditos con fondos del gobierno. En medio de todo esto, un día yo empecé a caminar por la comunidad y fue cuando yo dije que vino el momento eureka, porque ya encontré que habían unas mujeres indígenas sentadas y estaban manejando dinero. Y yo me acerqué a ver qué era lo que estaban haciendo. Y yo, que había estado en temas de microcrédito y de entender y había conocido el modelo de Junior, nunca había visto ese mecanismo, eso que hacían. Las mujeres se sentaban y ponían dinero. Y una de ellas recogía el dinero. Entonces yo fui a ver qué era eso. Y encontré, eso allá en Venezuela se llama SAN, en esa zona del país se llama SUSU, en esa zona del país. Y cuando me di cuenta es que existía un mecanismo que es que las mujeres, cada una de ellas pone, y por turnos, una se lleva todo el dinero. Lo que llaman en Colombia natilleras o también lo llaman cadena. Entonces para mí fue un momento eureka, porque yo dije, bueno, pero ¿cómo es que yo vengo a traer crédito para una gente que lo que está queriendo hacer es ahorrar? Y yo no entendía. O sea, yo vengo a traer crédito a una gente que tiene dinero. Y entonces entendí y empecé a estudiar ese mecanismo. Y ese mecanismo me di cuenta que era universal. Lo usan en todas las culturas. Es absolutamente universal. Este modelo del que habla Salomón, que en Colombia se llaman cadenas o natilleras y que en el mundo tienen muchos otros nombres, es un mecanismo muy sencillo de ahorro colectivo informal, donde un grupo de personas se junta periódicamente, reúne un dinero y ese dinero se reparte en cada ocasión a una persona diferente. Cuando te preguntas, bueno, entonces, cuando le preguntas a la gente por qué está haciendo eso, que es un poco loco, pone toda plata para que uno se lo lleve y a mí me va a tocar un día, en el turno 10º, 11º, 12º, algún día me va a tocar, corriendo el riesgo de que alguien no lo pague. Y la mayoría de la gente lo planteaba porque yo necesito dinero para diciembre. Y cuando yo le decía, ¿y por qué no lo guardas en tu casa? Porque el mecanismo, yo pongo 100 y reunimos 1.200 y una se lleva 1.200.
Y entonces yo decía, bueno, pero ponlo en tu casa esos 100 y al final en diciembre vas a tener 1.200. No, porque no lo hago. Y empecé a entender la dinámica del ahorro. Pero sobre todo me di cuenta de que la necesidad fundamental era ahorrar. De que la gente clamaba por un mecanismo de ahorro. Y era tanta la necesidad de ahorrar que eran capaces de participar en un mecanismo absolutamente loco como ese. Desde el punto de vista financiero, loco. Porque primero corro el riesgo de que alguien no paga y además me calo toda la inflación que pueda haber de aquí hasta el final del año solamente porque yo no soy capaz de guardar el dinero. No solamente que eres capaz, sino que realmente el dinero es peligroso tenerlo guardado por distintas razones. Por un marido borracho que te lo quita y porque el dinero tiene que tener una distancia adecuada, porque si no tú te lo gastas en la... El descubrimiento de Salomón es profundo pero sutil. Por un lado, el ahorro es un mecanismo muy poderoso para sacar a las personas adelante y por otro, que las personas ahorraban mejor de forma colectiva. Pero sobre todo, nadie estaba hablando de eso con suficiente fuerza. Fíjate cómo es. Muchos de estos grupos no son de 12 turnos, sino de 13. Porque uno, que es el que organiza, se lleva el dinero de 13 y la gente lo hace. Imagínate lo loco que es que yo voy a poner más dinero porque a mí me va a tocar todo el dinero dentro de 12 meses. Y la gente lo hace. Y lo hace masivamente. Me siguen la lógica de la cosa. Tú me sigues la lógica. ¿Cómo es posible que una persona diga, yo voy a poner 1.200, sí, yo voy a poner 1.200 y te dice, no, tienes que poner 1.300. Tú solo vas a retirar 1.200, pero pones 1.300 para que el que organiza tenga un turno que no el primer turno normalmente. Y la gente paga por eso. ¿Por qué está pagando? Por ahorrar. Está pagando por mantener el dinero a la distancia adecuada, porque la gente ahorra más asociativamente. ¿Qué nos está diciendo eso? Oye, escucha, vale. La gente necesita ahorrar. La gente necesita que le desarrollemos mecanismos para ahorrar. Pero entonces, la única respuesta que la sociedad ha dicho, claro, vamos a bancarizarlo. Vamos a abrirle una cuenta de ahorro. El descubrimiento importante para mí fue, Dios mío, hemos hecho todo dirigido al microcrédito, pero no hemos hecho nada dirigido al microahorro. O sea, la gente lo que necesita es ahorrar y era un clamor. Cuando tú te das cuenta, mira, eso es tan dramático que en un estudio que hizo CAF en el 2014, más o menos el 12% de la población en Colombia, que no es de las más inclinadas a hacer natilleras, hace cadenas y natilleras. 12% de la población. Posiblemente más de lo que va a la banca o los que tienen cuenta de ahorro en la banca. Y un mecanismo inseguro, un mecanismo que tiene la gran dificultad de que es por turno. Si no me toca el turno, perdí la oportunidad. Y un mecanismo que no agrega nada de valor. Y eso es masivo. Si en Colombia es el 12%, en México es cerca del 40%. En Bolivia es más del 40%, eso se llama pasanaco en Bolivia, eso se llama tanda en México, eso se llama tontina en África, y eso es absolutamente universal. Entonces, eso me cambió la vida, ese momento en esa comunidad me cambió la vida. Al principio no entendí bien, claro, pero después empecé a entender si la necesidad de la gente es ahorrar, y eso no quiere decir que no quiera crédito, ni que el crédito sea innecesario o malo, pero la gente necesita ahorrar. ¿Por qué hicimos ese esfuerzo como sociedad en el cual durante los últimos 30, 40 años se han gastado miles de millones de dólares para fomentar mecanismos de crédito, pero no hemos hecho un esfuerzo ni el 10% similar para fomentar mecanismos de ahorro? Ahora, la respuesta yo la sé, porque teóricamente detrás del ahorro no hay un negocio. Eso es verdad, pero sí lo hay. Hay que generar un negocio. Del mismo modo que se generó un negocio en el microcrédito. Tampoco había un negocio detrás del microcrédito, pero se generó una industria. Tenemos que hacer un esfuerzo similar para el ahorro, porque el ahorro es lo que constituye un amortiguador de pobreza. Es lo que permite que la familia genere lo que lo va a mantener fuera de la pobreza. Ese descubrimiento, que por ahora suena valioso, pero que en ese momento era solo un descubrimiento, transformaría radicalmente a Salomón. Me enamoré de la idea, me enamoré totalmente. Una cosa que, wow, cuando empecé a ver los miles de millones de personas que hacen eso, que hacen cadenas, que hacen susú, que hacen natilleras, miles de millones de personas. Estás hablando de fácilmente
entre un 20 y un 25 de la población, esos son sus mecanismos naturales de ahorrar. Y ese mecanismo está malísimo, está realmente malo, muy mal diseñado. Y la gente lo usa. ¿Qué tal si lo diseñamos de otro modo? ¿Qué tal si lo mejoramos? Y me enamoré. Entonces, como buen enamorado, dejé todo. Me volví loco. Entonces, decidí dejar la finca. Yo tenía otra empresa. Dejé esa empresa, ni siquiera esperé que me la pagaran ni nada, como hace una gente racional que va y la vende y recoge su dinero, sino que se la entregué a cualquier loco que estaba y me fui, nunca me la pagó. Dejé la finca, perdí la casa al final. Todo eso enamorado de la idea y me mudé. Me fui al sitio que para mí ahora, bueno, de algún modo es el sitio que me siento al cual pertenezco, que es Margarita. Me fui a vivir a Margarita, a trabajar en esa idea loca, que había que fomentar mecanismos de ahorro y de que esos mecanismos de ahorro podían ser transformados y llegar a la gente a la formalización o a la inclusión sin necesidad de ir a la banca como el único mecanismo posible de hacerlo. Me parece interesante que Salomón dice explícitamente que se enamoró, y cuando algunos hablan de amor dicen que aunque es muy difícil de describir, uno reconoce inmediatamente que lo está sintiendo. Al margen de que eso aplique siempre o no, eso le pasó a Salomón. A los 40 años, con 2 hijos, una familia y 2 empresas a bordo, él simplemente sintió que tenía entre manos algo vago, difuso, pero poderoso. Y como en las películas, se lanzó al agua con toda. Salomón sentía que podía transformar estas cadenas o natilleras o juntas o pasanacos, que son mecanismos ineficientes de ahorro, en algo llamado bancomunales. El bancomunal es bastante sencillo. Es un grupo de personas que se unen y deciden comprar acciones. En nuestros grupos no se ahorra, sino que se compra acciones. Esas acciones, que normalmente en Colombia tienen un valor de 10.000 pesos, en vez de ser un mecanismo de turno o de valores fijos, como en el caso de las natilleras, la gente puede comprar, unos compran 2 acciones, otros compran 3, otros compran 5, otros compran 4. Imagínate que son un grupo de inicialmente 12 personas y forman un primer capital a través de la compra de acciones de 500.000 pesos. Entonces, ya tienes dinero, tienes 500.000 pesos allí. Y entonces, ¿quién quiere crédito? Porque tú estás ahorrando, pero ese ahorro no se queda ahí guardado. Ese ahorro es para prestárselo al mismo grupo. Entonces tú dices, bueno, ¿quién quiere crédito? Entonces normalmente van a haber 3, 4 que quieren crédito. Entonces esos 500.000 los distribuyes en 4 o 5 créditos, uno de 80.000, otro de 100.000, 200.000, lo que sea, lo que el dinero alcance. Se calcula cuáles son los intereses que tienen que pagar por esos créditos, se hace una contabilidad básica y se dice, bueno, de este mes pagamos 20.000 pesos en intereses y decimos, ¿cuántas acciones tenemos? Tenemos 20 acciones. Bueno, entonces cada una ganó 1.000 pesos. Y cerramos. Todo el dinero que entró se distribuyó en crédito. Bueno, nos volvemos a ver dentro de un mes o 15 días, lo que la comunidad quiera. Entonces, 5 se llevaron crédito y unos vienen a pagar 100.000 pesos, el otro 80.000 pesos. A lo mejor no vienen a pagar todo porque lo pidieron para 2 meses o 3 meses y vienen a pagar una cuota. Cuando tú cobras, vas a volver a tener un capital. A lo mejor no tienes 500.000 pesos, tienes 200.000 pesos. Pero además vienen otros y dicen, yo quiero comprar más acciones. Y compran 2 o 3 o 4 o 5 o 10 acciones más. Y a lo mejor de los 12 tú dices, voy a traer 2 nuevos más y son 14 que también compran acciones. Y casi sin darte cuenta vuelves a tener 400, 500, 600.000 pesos. Vuelves a tener dinero. Inmediatamente preguntas, ¿quién quiere crédito? El que tiene crédito no puede pedir, porque hasta que no lo pague, pero el que ya pagó puede pedir. Entonces, bueno, vas a prestar nuevamente ese capital que hiciste. Y volvemos a cerrar el banco hasta el mes que viene. El mes que viene ya no hay 4 o 5 con crédito, sino que hay 7 u 8 que también vienen a pagar una parte y van a tener otra vez un capital. Y nuevamente otra gente va a querer comprar acciones, a lo mejor viene uno nuevo y vuelves a tener un capital. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una especie de cadena porque la gente está poniendo el dinero, pero no un dinero fijo, sino lo que yo puedo, porque este mes puedo más o puedo menos. Además, estoy haciendo que el mecanismo, en vez de ser cuando me toque el turno, es cuando yo necesito y pido el crédito y me lo dan. Pero además mi ahorro, en vez de quedarse ahí paralizado, empieza a tener rendimientos.
No, por eso no lo llamamos ahorro como tal, sino que es una inversión en acciones. Esas acciones no son una acción que registramos en un libro, lo llevamos a tal, no sé cuánto. No, eso es un acuerdo entre las partes que decimos esto se llama acción y usted compró acciones. Obviamente hay una contabilidad, se registra en unos formatos. Si se dan cuenta, Bancomunal viene de Banco Común. Y la dinámica es parecida. Ellos juntan dinero y con ese dinero que juntan y que es de todos, se dan créditos a ellos mismos cuando lo necesiten. Ellos ahorran y esos ahorros tienen intereses, pero también tienen acceso a una suerte de crédito, con dinero que, de nuevo, es de ellos mismos. Todo bajo una dinámica de confianza. Y esa es la manera en que opera un banco comunal. Es muy simple. Las ganancias se van acumulando hasta que el grupo decida. Es decir, nosotros le recomendamos que sea cada año que se repartan las ganancias, pero cada grupo lo hace como quiere. Claro, la gente siempre la pregunta es, pero eso no es una pirámide. Eso es siempre lo típico. Pues no es una pirámide, porque una pirámide tiene un principio distinto. La pirámide vive de traer gente nueva, que invierta nueva. Entonces tú estás obligado a traer 2 o 3 personas más. Aquí no ocurre eso. De hecho, no puedes tener más de 19 personas. Entonces, primero el principio es somos un grupo cerrado. No hay más gente nueva. Y la pirámide se alimenta de que venga gente nueva. Por lo tanto, no es una pirámide. Pero tampoco te estamos ofreciendo, nadie te está ofreciendo ganancias excesivas ni nada de eso. Eso lo regula el mismo grupo. El grupo se autorregula. Porque tú tienes las dos condiciones. Tienes la condición de dueño y la condición de cliente. Cuando tú eres dueño, tú quieres que tus acciones rindan mucho. Y quieres tener una tasa de interés alta. Pero cuando tú actúas, y como tienes que actuar de las dos maneras, eres cliente, tú no quieres pagar tasa alta. Por ejemplo, si yo pongo condiciones muy criminales, nadie me pide crédito. Si no me piden crédito, no hay rentabilidad y nadie gana. ¿Me entiendes? Y si pones condiciones muy, por ejemplo, tasa de interés 0%, entonces nadie invierte, porque nadie le va a rentar el dinero. Entonces, como nadie invierte, no tenemos capital para prestar. Entonces, él se va autorregulando. El modelo tenía sentido, pero como todo tenía que probarse en el mundo real. Por eso, como escucharon, Salomón dejó todo y se fue para Margarita, una isla del noreste de Venezuela, a ver si todo esto tenía sentido. Empecé a trabajar en la zona más pobre de la isla, pero yo todavía todavía me quedaba dinero, pues. Todavía tenía un carro muy, muy grande, muy cómodo, muy elegante, tenía un buen apartamento, estaba bien económicamente y mi idea fue dedicarme a eso. Empecé a visitar las comunidades, claro, era muy loco, un tipo que llega, eso fue un tiempo bello, un tipo que llega, yo tenía una Blazer full equipo completa, llegaba a un pueblo de campesinos, de pescadores, con bastante pobreza en ese tiempo, y llegar allí a decir, mire, vamos a hacer un banco, pero ustedes van a poner la plata. Eso fue maravilloso. Y me llegaba a la comunidad, eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, donde ya las mujeres habían salido de las tareas de la casa, y entonces era cuando nos podíamos reunir. No había muchos hombres allí, porque los hombres salen a pescar. Entonces las mujeres se quedan, inclusive pueden estar semanas y meses, porque los hombres están en el mar. Entonces empecé a hacer las reuniones enfrente de la iglesia. Pero en Margarita te pueden hacer 38 grados, 40 grados bajo el sol. O sea, realmente es calor. Y en la hora de la tarde es terrible. Entonces yo me quitaba los zapatos porque no aguantaba el calor y muchas veces me quitaba la camisa porque era un calor enorme. Entonces imagínate un tipo que llega en un carrote con cara de turco, y los turcos en Venezuela son sinónimos de que les gusta mucho el dinero, con unas mujeres reuniéndose hablando de hacer un banco. Y en ese tiempo era un proceso largo. Eso duraba meses. Ahorita hacemos un banco comunal en unas horas, pero en ese tiempo duraba meses. Pero además las mujeres no tenían dinero para montar el banco. Entonces había que hablar y no sé cuánto. Y empezaron los hombres a sospechar de mí. Entonces me iban a vigilar, a ver qué era lo que estaba haciendo. Y entonces ellos, sin yo darme cuenta, empezaron a llamarme el loco descalzo. Y se escribió una historia que se publicó, yo ya no la tengo, pero fue alguien que fue de una revista a preguntarle a la gente de la comunidad cómo había empezado eso. Y ellos le contaron, y fue cuando yo me enteré que me llamaban el loco descalzo. Fue un tiempo bello. Y construimos ese primer grupo, con esas 18 mujeres y un hombre. Y eso fue como fuego, como un fósforo en la llanura. Pues. ¡Bah! Entonces, claro, la gente del pueblo de al lado, ¿qué es eso?
un banco y empiezan a darse crédito y tal, no sé cuánto. Entonces el pueblo de al lado se pegó. Y entonces el otro pueblo se pegó y en muy poco tiempo empezamos a tener un número importante de grupos. Sentir que las cosas funcionan y que uno no es solamente un loco soñador, pues es importante. Como escuchan, rápidamente ya había varios bancomunales en diferentes comunidades. Y aunque su proyecto era todo un éxito, poco a poco el dinero se iba acabando y la sensación de estar haciendo algo bueno por estas personas pues no era suficiente. Y además no pagaba la comida ni los recibos. Pero bueno, como siempre, aparecen cosas. En ese tiempo apareció Ashoka. En los momentos más difíciles para mí, desde el punto de vista económico. Ashoka es una organización internacional que se dedica a apoyar emprendedores sociales por todo el mundo, y uno de esos apoyos es precisamente financiarlos, durante un tiempo, con el fin de que se puedan dedicar exclusivamente a lo que están haciendo y encontrar un modelo de sostenibilidad. De tener que pedir prestado dinero para poder pagar los colegios y las cosas de mis hermanos, apareció una gente que me dijo, no, yo te voy a pagar para que te dediques a esto. Y durante 3 años me pagaron. Esta fue sin duda una ayuda de esas que uno no espera, que parece magia caída del cielo. Después de Ashoka vendrían otros fondos y otras posibilidades y Salomón podría continuar con su proyecto, porque nadie lo sabía, pero esta aventura estaba apenas comenzando. Yo hasta ahí vivía tranquilito, pensando, estoy en mi isla, estoy aquí en mi isla con esa playa, la isla es tan sabrosa, mis comunidades, tal. Pero empezó el coquito de, pero esto funciona aquí. Primero fue, Margarita no es pobre. Esto funciona aquí porque Margarita no es pobre. Claro, me retó. Bueno, ahí, vamos a ver dónde. Entonces nos buscamos una zona que está cerca de Margarita, que es el estado que está enfrente, que es Sucre, que sí es pobre. Supuestamente era una zona... ¡Wow! Y ahí fue más rápido, creció más. Realmente más rápido. Fue espectacular. Entonces, bueno, empezó el tema de replicar, el tema de que no puede ser una cosa para un grupito, eso tiene que ser una cosa muy grande y tal. Empecé a replicar en otras partes del país y me invitaron a España a un encuentro con Yunus. Yo fui a ese encuentro y en esa reunión Yunus, que ya era muy muy famoso, habló del microcrédito y efectivamente yo sí me paré. Al final yo le dije, mire, yo creo que usted está muy bien, pero ¿y el ahorro? Y la gente tiene que ahorrar y tal. Yo eché mi cuento y yo me paré allí. Se acabó la cosa, por supuesto, no le paró nadie. Pero hubo un tipo que se me acercó al final, muchacho joven, y me dijo, mira, yo vengo a hacer microcrédito en Centroamérica, en Guatemala. Y eso no me gusta nada, tú tienes razón. Me dice el muchacho, ¿no? Y nos fuimos a tomar cerveza. Nos fuimos a una fiesta. Ese tipo se volvió un gran amigo mío, es fellow de Ashoka ahora, se llama Jean-Claude. Y Jean-Claude me dijo, yo te quiero ir a visitar a Venezuela. Claro, vente. El tipo se vino, él venía de trabajar en empresas de microcrédito en Centroamérica, conoció el modelo y se empeñó en que lo replicáramos en Europa. Estás loco, Jean-Claude, no, mira, ahí hay mucha pobreza, esto lo podemos hacer y tal, no sé cuánto. Y yo decía, pero yo tengo plata, ¿cómo me voy a ir? Pero yo lo resuelvo, me dijo él. Y efectivamente, se fue y consiguió un financiamiento de un banco para hacer grupos entre comunidades migrantes. Y entonces a mí me entusiasmaba la réplica. Y efectivamente hicimos réplica en Cataluña. Y de ahí se expandió. Luego ellos hicieron una cosa interesante, ellos simplificaron el modelo. Estamos en eso, empezamos a replicar, él me pidió que lo acompañara, yo lo acompañé, fue duro, fue difícil. Pero bueno, al final logramos hacer muchos grupos. Yo obviamente dije, bueno, ya Jean-Claude, que siga haciendo sus cosas. Y él replicó en Italia, replicó en Hungría, replicó en Francia. Después de Jean-Claude, una chica que fue voluntaria de la organización en Venezuela creó bancomunales en Senegal y en otros países de África. Y después de ganarse un premio también replicaron en Indonesia. El modelo era tan simple, tan poderoso y tan replicable que poco a poco iría llegando a nuevas partes del mundo. Bueno, y así fue como el modelo se logró expandir. Luego nosotros sí hicimos un acuerdo con CAF,
con el Banco de Desarrollo de América Latina, y una réplica en 6 países y así financiada por CAF, que ahí trabajamos en Haití, República Dominicana, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú. El proceso de replicar los bancomunales, que ojo, ya no fue un proceso liderado por Salomón, sino una cosa orgánica y natural que es propia de las cosas que funcionan bien, llegó al punto en que cuando le preguntamos a Salomón en cuántos países hay bancomunales, su respuesta es simplemente... No lo sabemos bien porque nuestra primera aproximación a esto, y puede haber sido un error, y digo puede haber sido porque no lo sé, fue nosotros entregamos la metodología y que la gente haga lo que quiera, pero no se la estamos entregando siempre a la gente, muchas veces son a organizaciones que después hacen lo que le da la gana y entonces no nos reportan, no nos dicen. Fíjate, la cosa es tan... Senegal lo replicó con un número importante, que hasta donde yo superan unos 200 grupos, una organización, que cuando yo le pedí ir a visitarlo, me dijo que no me iba a acompañar, porque estaba muy ocupado. Pero bueno, no importa, eso es parte del asunto, y seguramente hay mucho más de lo que me da. Mira, te voy a contar 2 cuentos sencillitos. Yo fui a México el mes pasado, el mes antes, no recuerdo. La semana antes de irme de México me escribe una niña de la Universidad de Querétaro que tienen un programa de bancomunales que están enredados y que quería ver si yo lo ayudaba. Yo le digo, ¿pero tienes un programa de bancomunales? Sí. Yo me doy cuenta que fue un chileno, amigo, que fue a Venezuela y se fue a hacer un posgrado en la Universidad de Querétaro y hizo bancomunales. Y yo cuando fui, me reuní con ellos en Ciudad de México, aclaráramos 1000 dudas que tenían, tal, no sé cuánto, y ahora tenemos, no me dan información, pero yo les dije, yo los voy a enseñar bien para que eso salga bien. Pero óyeme otro cuento, eso pasó como 2 semanas después. Me escribe, hace años, como 2 años o 3 años, me escribió un pastor colombiano en Maryland, en Estados Unidos, y iba a hacer grupos. Le dije, bueno, está bien, vamos a hacer los grupos y tal, no sé cuánto. Me dice... Voy para Cali y me encantaría conocerlo. Yo por casualidad iba ese fin de semana a Cali, esa semana a Cali, y nos encontramos. Y ese señor tiene grupos en Maryland y yo ni sabía. Pero fue encantador, un pastor que está haciendo, ya lo presentó, su doctorado sobre los bancomunales. Pero además de una manera increíble. El tipo está haciendo un doctorado, sus grupos no cobran intereses, porque él dice que bíblicamente no se debe cobrar intereses. Entonces su tesis doctoral es justificar por qué los bancomunales de él no deben cobrar intereses desde el punto de vista bíblico. Y tuvimos una discusión filosófica encantadora en Cali los dos. Yo no me quiero imaginar esa discusión. Fue divina, porque entonces él decía que bueno, que era pecado, que según la enseñanza de la Biblia era pecado. Entonces yo le decía, pero usted no se da cuenta que usted está fomentando la culpa. Y la gente va a tener culpa con el dinero. Y el que le tiene culpa al dinero no hace dinero. Usted lo que está creando pobre. Pero no peleando. Era una discusión muy... Y él se reía y yo me reía y pasamos un rato muy divertido. Pero así pasa. Y seguramente va a aparecer otra gente que... Sí, es como una pólvora, eso arrancó y... Claro, ya uno no sabe. Y es un poco tonto buscar tener control también. Estas historias dejan claras varias cosas. Primero, que Salomón no deja de ser un hombre curioso y un amante del debate y de la reflexión. Y segundo, que hay cosas que no tiene sentido querer hacerlas nuestras, porque así, libres y sin restricciones de derechos de autores que cumplen su misión. Ahora quisiéramos hacer una pequeña pausa para reflexionar qué implican los bancomunales, para preguntarnos por qué estos mecanismos son importantes. La primera respuesta obvia es el ahorro, y para darles un ejemplo, en los grupos en Colombia, que ojo, reúnen a personas de estrato 1 y 2, las personas ahorran en promedio $280 en un año. Por otro lado, tener acceso a crédito tiene también un impacto natural. Las personas pueden mejorar su local, arreglar máquinas, comprar insumos y eso genera una dinámica económica importantísima. Sin embargo, hay impactos que no son financieros y que resultan igual o más transformadores. Una tiene que ver con la integración comunitaria, con la conectividad social. No tener conectividad social es un factor de pobreza. Y eso es cierto. O sea, si tú no tienes redes de apoyo socialmente, es muy difícil salir de la pobreza y mantenerse fuera de ella. Las redes de apoyo, eso es muy importante. Es decir, la red de conexión social permite mucho que tú salgas de la situación de pobreza. Otro es una cosa que suena loca, pero que tiene mucho sentido, que es la vergüenza de andar por la vida con la pobreza. Yo lo digo siempre de este modo. Hay un viejo
en Venezuela, que hicimos un banco comunal, y cuando él me conoció, yo no hice ese banco comunal, sino que lo fui a visitar después. Cuando él me conoció, me dijo, carajo, yo creía que me iba a morir pobre y me iba a morir banquero. Ese es un cambio importantísimo. Y por eso es que nosotros defendemos tanto el tema de la inversión. Me voy a morir banquero. ¿Qué pasó allí? Yo me lo explico en un cambio de la relación con el dinero. Así me lo explico yo. Hay un cambio de una persona que se siente pobre a una persona que empieza a manejar el dinero y a manejarlo como un banquero. El orgullo de él decir como un banquero. Es decir, a manejar el dinero, yo lo explico de este modo, no desde la emocionalidad, sino desde la instrumentalidad del dinero. Cuando el dinero, la pobreza, yo voy a decírtelo así, va a sonar muy duro, pero una de las razones de la pobreza es que el dinero es emocional. Siempre el dinero es emocional, por supuesto. Pero cuando tú no puedes sacarlo de la emoción, tú no lo vas a poder manejar. Y nunca lo vas a poder administrar bien. Entonces, la manera en que eso ocurre, ese cambio, es porque tú transformas esa relación emocional con el dinero. Y la transformación quiere decir salir de lo emocional a la instrumentalización del dinero. Eso no sale 100%. No es que yo mañana voy a ver el dinero y lo voy a calcular matemáticamente, pero empiezas a hacer del dinero un instrumento. Cuando tú instrumentalizas, el dinero es emocional. Fundamentalmente es emocional. Nuestras decisiones económicas son emocionales. Y nosotros nos relacionamos con el dinero desde el miedo, desde el poder, desde la ansiedad. Desde ahí es donde nos relacionamos con el dinero. Manejar el dinero significa que tú tienes que transformar eso. Y ese proceso de transformación es lo que te va a llevar a lo que yo digo, contabilizarlo. Porque es muy difícil contabilizar el amor. Es muy difícil contabilizar el poder, muy difícil contabilizar el odio. Muy difícil contabilizar el temor. Solo cuando sale de allí, y no es una abstracción, es cuando tú logras transformar esa relación que tú vas a decir, esto se puede contar, por lo tanto se puede planificar, por lo tanto deja de ser una cosa loca que me arrastra para hacer algo que yo puedo controlar. Y eso ocurre cuando la gente saca el dinero debajo de la mesa. La explicación de esa frase es, cuando el dinero está en la oscuridad de lo emocional, como el sexo, cuando el sexo está en el tabú, no lo manejas. Cuando tú lo sacas y hablas del sexo libremente, del mismo modo que hablas del dinero libremente, sin la culpa, sin el miedo, sin el tal, entonces ese dinero se puede convertir en algo que tú aprendes a manejar desde la emoción. Entonces, los cambios que ocurren tienen que ver con todo eso, no solamente con los cambios desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista de tu relación emocional con el dinero. Este año Salomón cumple 64 años y los Bancomunales y Fundefir, que es como se llama la organización, cumplen 20. Ahora viven y operan desde Colombia y cuando Salomón habla como si esta historia fuera por lo menos en la mitad del camino. Habla con claridad de que faltan muchísimas cosas por descubrir y por crear. Ya Fundefir parece un departamento de desarrollo tecnológico y ya tenemos el producto mínimo viable de la aplicación. Tenemos un mínimo viable plus ya trabajando, pero también tenemos un sistema de monitoreo que llamamos sistema inteligente de monitoreo, que nos permite utilizar una serie de reportes que nos permiten trabajar darle asesoría a las comunidades sin tener necesariamente que estar presenciales allí. Eso reduce costo por un lado. Entonces ya nosotros entendemos claramente que no podemos solamente seguir haciendo bancomunales que manejen efectivo, sino que hay que volver eso también transacciones digitales. Y entonces nuestro próximo paso, en el cual ya estamos muy avanzados, es empezar a hacer relaciones con empresas que nos permitan utilizar esas pasarelas para hacer las transacciones virtuales. Entonces nos vamos a mover en el territorio donde siempre nos hemos movido, pero también nos vamos a mover hacia un territorio. Ahora entonces, Fundefir también es una empresa de tecnología y la cosa no para. Pero cuando digo que no para, es muy en serio, porque mis amigos, los bancomunales son solamente la primera parte de esta historia. ¿Cómo les parece que hace un par de años, y teniendo en cuenta que tienen una cantidad cada vez más importante de comunidades de personas ahorrando, nace un proyecto llamado Beca Club? La inclusión y la educación financiera no son suficientes. Nosotros ahora queremos apuntar al bienestar financiero. Y el bienestar financiero necesita otro componente. El más importante de eso es darte cuenta que la gente no necesariamente es pobre, sino que la gente gasta muy mal. Y no gasta mal porque sean irresponsables.
gasta mal porque hay una oferta muy dirigida. Y nosotros no podemos hacer como el chavismo y vamos a venir a decirle a la gente que no oferte. Lo que tenemos que hacer es otra oferta. Entonces nosotros estamos empeñados, porque lo hemos estudiado y nos hemos dado cuenta cuánto se malgasta, cuánto malgasta de su presupuesto una familia. Insisto, no lo hace porque son irresponsables. Hay otro momento eureka que fue aquí en Cali, cuando haces un estudio y te das cuenta que un porcentaje alto de los ingresos de las familias que atendemos se van en productos que no nada, dulces, gaseosas, juegos, cerveza, ron, y se va. No, es que no, es que se va, pues. Entonces, claro, tú inmediatamente reaccionas y dices, no, esto es un tema educativo, esto es un tema que hay que educar a la gente. Entonces me ve a mí como un cura, llegando a la comunidad a sermonear a la gente, ¿no? Y yo estaba en Cali sermoneando a la gente y le pregunto al tipo, ¿te gusta el fútbol? Sí, ese es mi sermón con las comunidades. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Cuántos juegos de fútbol ves? Bueno, uno al fin de semana o 2, 4 juegos, 5 juegos al mes y tal. ¿Cuántas cervezas en cada juego? Bueno, 10. Y es típico, no te estoy diciendo algo, es típico, 10 es poco. A 2,000 pesos son 20,000 pesos. Por 4 semanas son 80,000 pesos. Entonces la mujer siempre dice, ¿viste, no? Se pone así. Entonces yo le digo a la mujer, ¿y tú? A ver, cuéntame, ¿cuántos hijos tienes? 2 hijos, 3 hijos. ¿Van a la escuela? Sí. ¿Cuánto cuesta la merienda del muchachito? Entonces te dicen, 2,000-3,000 pesos. ¿Y cuál es la merienda? Un dulce. 90% de los tiempos es un dulce. Un pastelito dulce. Esos son 20 días a la semana, 20 días al mes, 6,000 pesos. ¿Cuántos son? 120,000 pesos. Estaba hablando de 200,000 pesos que se fueron solo allí. No le pregunté por las paradas, no le pregunté por el juego, no le pregunté por nada de eso. Yo estaba sermoneando a la gente, casi como el predicador moralista, ¿no? Y yo estaba en una casa en Cali, en el fondo de la casa. Cuando yo estoy saliendo de la casa, esa casa vendía cerveza. Y cuando me muevo al lado, en la otra casa vendían juegos. Y en la otra había un abastico que vendía gaseosa. ¿Tú sabes cuántas gaseosas se toma una familia de las que entrevistamos normalmente? 2 litros de gaseosa diaria en la zona de calor. Yo no estoy diciendo que no haya gaseosa, pero lo que entendí cuando salí de la casa de Cali es que detrás de eso habían unas empresas tremendamente poderosas, increíblemente innovadoras e inteligentes que decidieron conquistar ese mercado. Y lo hicieron con una ineficiencia del demonio. Desarrollaron los productos adecuados, las botellitas del tamaño correcto, los sachets bien hechecitos, una cadena de distribución, pero de esas que tú sabes, ¿no? Y no estamos hablando de empresitas, estamos hablando de unas cosas que son bestiales. Entonces, el momento fue, dice, coño, así lo dije, coño, pero aquí lo que hace falta es producto, diseño de producto y distribución de otro modo. No es que la gente consuma eso porque son irresponsables, sino porque los irresponsables hemos sido los que nos hemos diseñado otros productos que nosotros llamamos amortiguadores de la pobreza, que puedan llegarle a la gente para que los adquiera. No va a ser una tarea fácil, pero hay que hacerla. Es salir del concepto de inclusión y educación al concepto de bienestar. La sostenibilidad da porque ese es un sistema de suscripción en el cual nosotros ganamos un diferencial que generalmente no se lo sacamos al cliente, sino se lo sacamos a la empresa para que nos permita sostener. Pues yo no me quiero hacer sostenible vendiendo ropa interior, me quiero hacer sostenible generando impacto. Entonces el Beca Club nos permite hacer eso. Productos y servicios que realmente hacen que la gente pueda tener bienestar financiero. Trabajo bestial. Yo estoy calculando, viví 200 años más o menos para poder hacerlo. Hoy, además de los bancomunales, y de hecho en esas mismas comunidades, Salomón y su equipo se sumaron a una tarea aún más atrevida, y es la de diseñar productos que también sean amortiguadores de la pobreza. Y su primera gran apuesta son seguros intencionados que se adopten a las necesidades y contextos de esas comunidades. Además de esto, están haciendo modelos de microfranquicias de huevos, de pollos o de seguros. Los bancomunales, que nacen con ahorro, se vuelven plataformas para seguir creando y para seguir cumpliendo con una misión grande con la que comienza este episodio, y es mitigar la injusticia y la desigualdad propias de esta parte del mundo en donde nacimos. Entonces, volviendo al inicio, el mundo no está en manos ni de los niños, ni de los jóvenes, ni de las personas de 64 años, porque cambiarlo no es un tema de edad, sino un tema de amor. Salomón tenía 40 años y llevaba 15 por caminos completamente diferentes, y de repente se enamoró. Se enamoró de la posibilidad de hacer algo transformador, y aquí tienen esta historia.
Les contamos esta historia porque la verdad conocemos poquitos jóvenes con el espíritu de Salomón, porque creemos que también está bien pasar unos años viendo conciertos de rock en Inglaterra, porque nos gustaría que ustedes también se cuestionen la relación que tienen con el dinero y porque les queríamos contar la historia de un venezolano que en medio de una crisis migratoria está trabajando por venezolanos y también por colombianos a lo largo de nuestro país. Les contamos esta historia porque les queremos decir que aquí, en Colombia o en Venezuela o en donde sea que nos estén escuchando, se pueden hacer descubrimientos y diseñar cosas que le sirvan al mundo entero. Para terminar, le pedimos a Salomón un consejo para ustedes y adivinen qué nos respondió. Honestamente, enamórate. Honestamente, de corazón, enamórate. Si haces lo que te apasiona y te gusta, no hay nada que no sea placer. Realmente. Y cuando lo ves en perspectiva, por eso es lo que te digo del tiempo que estuve en la finca. No era lo mío. Ahora, han pasado más años, mucho más años en lo que estoy haciendo y lo siento que fue mucho más corto. Y ahorita, o sea, yo tengo una enorme pasión por lo que estoy haciendo, pero créeme que es enorme, posiblemente más fuerte que en todo el tiempo que ha estado. Yo estoy muy agradecido de lo que ha significado para mí estar en Colombia, en Bogotá. Me costó mucho, pero yo ahorita adoro donde estoy. No es la ciudad, no es eso. Adoro las oportunidades que me está dando la vida aquí. Y son absolutamente apasionantes. Puede ser, yo ayer arranqué a las 2, 3 de la mañana y puede haber estado hasta las 10 de la noche. Yo arranqué hoy a las 4 o 5 de la mañana y yo tengo un sueño. Porque fue apasionado hoy sentarme a discutir todo lo que discutí. Esta mañana llegué a la mañana a discutir un plan, un aliado que tenemos en Perú que está utilizando la aplicación nuestra que tiene 1000 grupos y que a nosotros nos interesa meterlo. Y ya estamos probando un piloto de 20 grupos. Fue extraordinariamente rico conversar con ellos. El contarle en la mañana más temprano a Dubái lo que estamos haciendo, pero si me dices, tengo ahorita tanta pasión como el día que me fui para Margarita a hacer esto. Pero ahora tengo posiblemente más, porque ahora tengo más claridad para dónde hay que coger. Y si siempre se lo dijo a mis hijos, sobre todo a Nashla, con quien hablo mucho de estos temas. Estos son más tecnológicos y me cuesta más hablar de esos temas, pero Nashla es más de estas cosas mías. Lo que hagas, no vivas con alguien que no estés enamorado. No hagas un trabajo del cual no estás enamorado. Eso es aburridísimo. Lo he hecho. Yo cuando estaba como empresario tuve un negocio que odié a muerte, porque no solamente hice la finca, tenía otra empresa. La muerte la odié. Y se te come la energía. Cuando lo ves, no importa cuánto dinero hagas, no importa. Si se te fue la vida, te equivocaste. Eso de darle consejos a los muchachos no tiene mucho sentido, pero si hay alguno que darle, enamórate. Enamórate de lo que estás haciendo y de la vida que estás viviendo. Y mis hijos me oyen y dicen, pero tú te quejas mucho. Pero es que no importa si te quejas, yo sé adentro que yo estoy enamorado de lo que hago. Yo soy realmente un tipo que lo que hace le da felicidad. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido fue hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico fue realizado por Juan Diego Bernal. Realmente esperamos que la historia de Salomón les haya dejado preguntas, reflexiones y herramientas para su vida. Si quieren más contenido sobre estos temas, pueden entrar a protección.com/talentosci. Repito, protección.com/talentosci. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Deezer, iTunes, Spotify, Apple Podcast o en donde sea. Y si este episodio les gustó y si les sirvió para algo, por favor recuerden que lo están escuchando gracias a Protección, una empresa que cree firmemente que la vida es hoy. Yo soy Santiago y esta es la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Gracias por escuchar.